Continúan las protestas en relación a la denuncia por discriminación salarial que sindicatos como la USO realizan en cuanto al personal civil de defensa, con una nueva concentración además ante el Arsenal Militar de Ferrol. Saludamos a Pablo Morgade. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, encantado de hablar con ustedes. Desde el sindicato USO, con una nueva protesta en la que, Pablo, lo que se quiere incidir es en la exclusión que denunciáis de un colectivo muy concreto del personal laboral de esas subidas salariales que ya se han anunciado para los militares. No, quiero hacer una corrección de lo que acabas de decir. Sí. No es exclusivamente del personal laboral, aunque yo soy personal laboral. Bien. Es la discriminación que sufrimos es el personal civil en su conjunto. Efectivamente. O sea, personal laboral, personal funcionario y personal estatutario, que principalmente está en los hospitales en Madrid y Zaragoza. Bien, efectivamente, bien matizado. Una medida, esa modificación salarial que se anunció hace escasamente unas semanas y que deja de nuevo, digamos, fuera a esos trabajadores, porque es cierto, Pablo, que ya en ocasiones anteriores habéis denunciado que no había esa extensión de esas medidas, de esos beneficios a todo el personal. Exactamente, o sea, no es de hace unas semanas, esto ya lleva unos meses y sí. Distintas actuaciones como recogida de firmas enviadas al Ministerio. Esta medida es de alrededor de febrero, cuando se aprobó el plan industrial, y la medida retributiva de 200 euros lineal para todo el personal militar del Ministerio de Defensa, desde el soldado hasta el almirante o el general de división, y justo el soldado y el marinero tuvieron un aumento más de 100 euros, convirtiéndose en 300. Entonces esta discriminación surgió a principios de año, y entonces a raíz de eso, del descontento del personal civil en su conjunto, tanto laborales, funcionarios como estatutarios, alrededor de 15.000 personas en todo el Estado, pues decidimos movilizarnos porque lo que veíamos es injusto, porque somos trabajadores igual que ellos, y nuestros compañeros militares tienen derecho a esta retributiva y este incremento salarial, pero nosotros como trabajadores del Ministerio y parte imprescindible para el correcto funcionamiento del Ministerio en todas las élites, pues consideramos que tenemos que tener esta medida retributiva de la misma medida que ellos. Desde que se ha hecho público ese descontento, ¿ha habido algún contacto con el Ministerio de Defensa? Sí, exactamente a raíz de las movilizaciones, o sea que hubo 3, esta es la tercera, o sea, o 4 si somos exactos, el 7 de mayo aquí en Ferrol y en Córdoba, después hubo el 21 de mayo en 25 centros, hoy serán 36 y el 12 de junio estuvimos en Madrid. Delante del Ministerio. Pues tanto en la de 21 de mayo como en la de 12 de junio se acercó la ministra de Defensa a las concentraciones. En la del 21 de mayo se acercó al Gómez-Ulla y en la del 12 de junio se acercó allí delante de la puerta del Ministerio. Y la ministra Margarita Robles está totalmente de acuerdo, según nos comenta, de palabra, con que esta medida retributiva debíamos tenerla también el personal civil. Entonces, según nos comenta, dice que ya hizo las gestiones necesarias, o básicamente nos dice que ya hizo su trabajo, y entonces ahora estamos en un punto de inflexión de que dependemos, como siempre, y no puede ser de otra manera, del Ministerio de Hacienda. Entonces, básicamente se tendrán que poner de acuerdo entre la señorita Margarita Robles, la ministra de Defensa, y la señora María José Montero para arreglar este asunto y plasmarlo en papel. Incluso a raíz de estas movilizaciones, el lunes habrá una reunión con la ministra en Madrid y a ver qué novedades nos da, y que no sea solo en palabra y que se plasme esto en papel, porque si no seguiremos movilizándonos hasta que no se materialice y lo veamos en la nómina. Bien, pero por lo menos parece que hay una posibilidad de diálogo, ¿no?, de que se pueda corregir o intentar dialogar para corregir esta situación. Sí, o sea, no se puede decir nada contrario de la señora ministra de Defensa. O sea, todo se acercó a las 2 concentraciones, todo buenas palabras, todo que cree que tenemos que tener esta medida retributiva, que no puede haber discriminaciones, somos trabajadores igual del Ministerio que nuestros compañeros militares que tuvieron una medida retributiva en consonancia de las funciones que realizan, pero nosotros como trabajadores del Ministerio también tenemos que tener esta medida retributiva, y mientras no la tengamos continuaremos, o sea, pero claro que hay avances de cómo estamos en el punto inicial, o sea.
Hay además un número muy importante de personas que se ven afectadas, en el caso concreto de Ferrol, por esta medida. Exactamente, o sea, en Ferrol principalmente somos alrededor de 500 trabajadores, 400 y algo, y dentro del arsenal de Ferrol pues seremos cerca de 250, porque hay muchos centros pequeñitos como residencias, en el Hospital Naval, las escuelas, pero sí que es un número considerable, o sea, porque somos básicamente alrededor de el 35-40% de toda la plantilla del Ministerio. ¿Cuáles son las sensaciones? En Ferrol, o sea, a nivel estatal no, a nivel estatal estamos hablando a lo mejor de 120.000 militares y personal civil, tanto funcionarios laborales y estatutarios, pues a lo mejor hablaremos cerca de 15.000 o por ahí aproximadamente. ¿Cuáles son las sensaciones, digamos, en ese colectivo afectado? Porque quizás estamos acostumbrados, o al menos una parte de la opinión pública, a que desde el ámbito militar sea difícil o no sea habitual llevar a la calle protestas, reivindicaciones. ¿Hay un malestar muy claro por parte de los afectados? Claro que hay un malestar muy claro, porque si no, no habría esta unidad, y los propios trabajadores son los que nos están impulsando este tipo de concentraciones, este tipo de reivindicaciones, son los que nos empujan y nos piden que salgamos a la calle, que nos movilicemos, que lo exijamos en las mesas de negociación y sigamos impulsando esto. Pero básicamente es porque en un centro de trabajo, te puedo poner ejemplo, mi centro de trabajo, si somos 50 personas, a lo mejor somos 20 civiles y 30 militares. Entonces estás viendo que tu compañero de al lado, con el que haces todo el trabajo, e incluso cuando te vas de vacaciones, el que asume esas funciones o tú asumes las funciones de ese personal militar, pues acaba de tener una medida retributiva considerable. Y entonces a nosotros nos tienen discriminados. Simplemente es ver la alegría que tienen, y nos alegramos por ello, de la subida salarial, pero es que nosotros, como trabajadores del Ministerio, no queremos palabras. O sea, si de verdad nos valoran, se valoran en la nómina. O sea, tenemos que tener una medida retributiva, porque las palmaditas en la espalda están muy bien para el ego, pero no está bien para pagar las facturas ni para ir al supermercado. Además, estamos hablando de una subida salarial, Pablo, que es importante, de entre 200 y 300 euros, más o menos. Exactamente, y no es una cosa que sea imposible ni que haya mucho problema para lograrla, o sea, porque los fondos económicos lo hay una partida considerable que es conocida por todo el mundo, de 12.000 millones que se va a gastar en el Ministerio de Defensa. Acaban de tener esa subida con 400 millones para el personal militar, el personal civil solo sería una partida que no es poco, pero estamos hablando de 37 millones, o sea que no llegamos ni al 10% de la medida total que acaban de efectuar con el personal militar, y, o sea, es totalmente factible porque hace 2 años hubo un acuerdo dentro del Ministerio del Interior, concretamente en instituciones penitenciarias, donde tuvieron una medida alrededor de 200 euros lineales para todos los trabajadores. O sea, entonces, simplemente ahora mismo sería copiar ese mismo acuerdo con los matices de dentro del Ministerio de Defensa, cambiarle el membrete y poner el cuño del Ministerio de Defensa. O sea, no es una cosa complicada si se acaba de materializar hace 2 años en otro organismo público. Claro. Además, una subida de entre 200 y 300 euros para un colectivo que en muchos casos tiene precisamente ya unos salarios de por sí bajos es una modificación muy relevante. Totalmente cierto. Es que estamos considerando que dentro del Ministerio de Defensa, o sea, laborales y funcionarios, pero se incrementa esta discriminación y aún encima la diferencia, aunque esta reivindicación es para todos, que hay personal laboral de los grupos más bajos que estamos hablando que rozan el salario mínimo interprofesional. Y cuando digo que rozan el salario mínimo interprofesional es que en el sueldo neto están a 15 euros del salario mínimo interprofesional. Incluso si tienen algunas medidas de IRPF o de desgravaciones fiscales menores que el personal que esté cobrando el salario mínimo, estás por debajo de ese sueldo. O sea, con 1.015 euros a día de hoy no se puede vivir, no puedes pagar facturas, no puedes ir al supermercado, no puedes pagar un alquiler. Y date cuenta que esto no solo pasa aquí en Ferrol. Imagínate cómo puede vivir una persona en el ámbito de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, donde solo el alquiler supone 700, 800 euros. Es que estamos compartiendo vivienda, estamos viviendo... son medidas infrahumanas, o sea, que digamos que estamos en el siglo XXI, cuando tenemos unas retribuciones económicas del siglo XVII, parece surrealista, por lo menos. Pues una problemática que abordamos hoy desde el Sindicato Uso con Pablo Morgade. Gracias por estar hoy con nosotros.
Vale, pues muchas gracias a ustedes.